Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. AmCham, felicitaciones en sus 70 años. Muchas gracias, María Clara de la Cutir, por esta invitación y a ser parte del portafolio de esta celebración. Y un saludo también a todos los miembros, a la Junta Directiva y al equipo de AmCham, felicitándolos en sus 70 años. También un saludo a nuestros panelistas. El objetivo del panel lo acaba Javier de expresar en su descripción. Están aquí representantes de empresas que se encuentran en diversos sectores económicos, obviamente no todos, pero lo suficientemente diferenciados para poder entender un poquito a qué nos estamos enfrentando desde las personas que toman las decisiones empresariales hoy en esta situación en la que nos encontramos, en estos tiempos de incertidumbre, como está titulado nuestro panel. Yo no voy a repetir la presentación de cada uno de ustedes y vamos a entrar en materia. Quisiera que comenzáramos esta conversación haciendo la pregunta más básica de todas, y es, ante esta situación, luego de esta discusión de imposiciones, de aranceles, de suspensiones, etcétera, ¿cómo estamos? ¿Cómo están cada una de ustedes en sus empresas? ¿Cómo ven ustedes los sectores que ustedes obviamente conocen e interactúan con ellos? Pero quisiera pedirles un primer feeling en ese sentido. Felipe, comencemos contigo. Claro que sí. ¿Cómo están? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo la evalúas? ¿Cómo la sientes? Bueno, muy buenas tardes a todos. También me uno a las felicitaciones a AmCham, pero además de eso tengo que decir que muy orgulloso de tener a María Claudia una Samaria, igual que el grupo Davón que nosotros, así que María Claudia nos represente de esa forma es realmente un motivo de orgullo para Santa Marta. Entonces, felicitaciones María Claudia y todo el equipo de AmCham. Pues nosotros hemos venido creciendo en los Estados Unidos considerablemente. El Grupo Davón es una empresa que se especializa en vender productos de palma africana, orgánicas, sostenibles, de trazabilidad, de valor agregado. Y eso ha sido un motivo para poder pertenecer más a los Estados Unidos, tener un footprint más grande en los Estados Unidos y además de eso innovar con empresas que hoy adquieren los productos que nosotros estamos poniendo en la mayoría de los supermercados de los Estados Unidos y en las marcas más importantes también allá. La relación con los Estados Unidos ha sido beneficiosa desde todo punto de vista. Nosotros nos hemos especializado, como les comentaba, en valor agregado, en trazabilidad, en poder entender qué quiere el mercado norteamericano en materia de aceites vegetales para poder nosotros responder desde acá y estar muy pendientes de los cambios en los criterios alimentarios que hay, cuando en el 2014 o el 2015 las grasas trans fueron un tema y cómo entra la palma a jugar un papel muy importante al respecto. Entonces el aspecto regulatorio también ha sido muy importante para nosotros en todo este desarrollo. Está a puertas de pasar el US Forest Law, que también tiene una serie de elementos de trazabilidad muy importantes que Colombia es una potencia para poder llevar esos productos a los Estados Unidos también. Entonces, tengo que decirlo que nosotros vemos con mucho optimismo los Estados Unidos, lo que está pasando allá, cómo se ha venido comportando el mercado de los Estados Unidos para el aceite de palma y nuestra apuesta indiscutible es que, como estamos a 4 días de Miami, 10 días de Filadelfia, en Buque pues es nuestro socio natural en el norte de Colombia y pues de esa forma vamos a seguir apostándole hacia el futuro. Muchas gracias, Felipe. Continuemos con Luis Fernando, gerente general de Colilados. Desde Colilados, Luis Fernando, panorama de la situación. Claro que sí, muchas gracias. Nosotros somos una compañía que tenemos un socio americano de Estados Unidos, un socio que a través de los años se ha enamorado de nuestro país y que es un embajador nuestro en los Estados Unidos, tanto con el gobierno como con el sector privado y con los gremios. Y también hacemos parte de una compañía colombiana y nuestro modelo de negocio
es ideal en términos de la posibilidad que tenemos de traer algodón de los Estados Unidos, combinarlo con algodón colombiano, elaborar prendas, y estas prendas nosotros las exportamos a diferentes países. Nosotros exportamos a Estados Unidos, exportamos a Canadá, también en Latinoamérica, e incluso estamos exportando prendas a la China. Entonces, ese es nuestro modelo. Nosotros lo que creemos es que este hemisferio tiene muchas posibilidades. Después del COVID se ha generado pues el nearshoring, que hace una posibilidad grandísima nuestra para capitalizar como esas oportunidades, que incluso frente a las circunstancias recientes hemos encontrado que ha habido todavía mucha más motivación e interés por nuestro producto. Muchas gracias, Luis Fernando. Ángela, desde JP Morgan, pero con una visión colombiana, tu evaluación de la situación actual. Vale, primero felicitaciones a Amshad, obviamente me sumo a la felicitación y muchas gracias a María Claudia por la invitación al panel, un honor estar acá. Yo diría, Francisco, que claramente, y me voy a tomar 30 segundos en decir, para el sistema financiero a nivel global y un banco como JP Morgan, pues la llegada de un gobierno republicano pues claramente traía un entusiasmo, diría yo, mayor en los primeros días del gobierno, del gobierno Trump. Pero tenemos que tener en cuenta que cualquier tipo de incertidumbre siempre genera unas congestiones importantes en el sistema financiero. Y si esa incertidumbre la vamos a reflejar un poco más a nivel local, ¿no? Yo creo que Colombia se encuentra en un momento en el que, si bien la fortaleza del sistema financiero colombiano es indiscutible, claramente venimos pasando por unos años difíciles, obviamente una caída importante en la cartera, unos incrementos en las tasas de interés, entonces el panorama luce complejo si nosotros no tenemos claro cuál va a ser la solución y cómo posicionarnos frente a esta incertidumbre, diría, no solamente local, sino obviamente también internacional. El tema de las tarifas no es la única discusión. Estamos hablando de temas de tensiones geopolíticas, estamos hablando de tensiones en el comercio claramente, pero no solamente en el comercio como lo entendemos, sino en muchas formas. Creo que para el caso del sistema financiero nosotros no hemos hablado de restricciones en servicios. Claramente es algo que no se vislumbra y que afortunadamente no está necesariamente en el orden del día, pero pues ante todo lo que está sucediendo y el tipo de noticias que están saliendo, pues creo que como sector tenemos que estar preparados. Y yo creo que pues hay otro elemento adicional que para el caso colombiano no es menor, y son todas las discusiones últimamente alrededor de los precios del petróleo, que seguramente a nosotros como país también nos genera un interés importante, porque, pues, Francisco, tú has sido súper vocal con todos los temas fiscales. Colombia no se puede dar el lujo de tener un deterioro fiscal adicional, y todos esos elementos hacen que como sector estemos en el centro de toda la congestión del tipo de cosas que pueden pasar. Entonces, yo te diría, en conclusión, estamos bien preparados desde el punto de vista del sector financiero local. No ha sido un buen ciclo, y creo que tenemos que estar preparados para seguir navegando la incertidumbre que viene en los próximos meses. Gracias, Ángela. Cerramos este panel inicial tomando una fotografía, un pulso de cada sector. Carlos Manuel, contigo, tu sector, tu empresa, ¿cómo se evalúa la situación? Gracias, Francisco, y gracias, María Claudia, por la invitación y felicitaciones. A ver, yo tengo aquí dos camisas. Yo como empresa soy el presidente de Flora del Capiro. En la empresa nuestra nosotros mandamos solo el 25% a Estados Unidos, el resto Inglaterra y otros países y Alemania y otros países del mundo. Pero en el tema de las flores, como todos vieron las noticias, pues para las flores es un impacto muy grande. El 80% de las flores que salen de Colombia, que son aproximadamente 1.800 millones de dólares en ventas, van para Estados Unidos. O sea que apenas anunciaron el tema de los aranceles, pues obvio, todo el mundo se puso muy asustado con este tema. Gracias a Dios llegó el tema del 10%, y el tema del 10% lo hemos manejado. Eso se puede manejar, eso lo absorbió la cadena. Y en las flores ahí tenemos una ventaja, porque nosotros, como vendemos por ramos, entonces empezamos a negociar con los proveedores, simplemente le sacamos un tallo menos de flor al ramo y con eso compensamos el 10%. Lo importante de esto es que no pase el 10%, entonces hay que mantenerlo
por los lados por este porcentaje, si es que queda así. Claro que lo mejor es que no quede ningún arancel, pero lo más importante de esto es que para las flores es una amenaza muy grande el tema de los aranceles en Estados Unidos. Gracias, gracias Carlos Manuel. Precisamente Carlos Manuel se me adelanta un poquito con la segunda línea de preguntas que quería hacerles, y es un poquito materializar ya a qué se está enfrentando cada uno de ustedes en cuanto al impacto de esta arma comercial que está usando Estados Unidos, diferentes grados, con incertidumbres, etcétera. Pero ese impacto de los aranceles, ese golpe, ¿cómo se materializa para cada uno de ustedes? ¿Qué estrategias de blindaje o de protección podrían hacerse o están ya desarrollando? Y evidentemente, ¿qué escenarios, Carlos Manuel adelantó un poquito, qué escenarios podrían enfrentarse, o a qué escenarios se están preparando? Cambiemos un poquito el orden, Luis Fernando, comencemos contigo. Desde Colilados, ¿hay algún blindaje? ¿A qué se están enfrentando? ¿Qué temores estás teniendo en ese sentido? Claro que sí, muchas gracias. A ver, lo primero es que por nuestra propuesta de valor estamos trabajando con marcas que atienden unos nichos de consumidor y de mercado en el cual el trabajo que se ha hecho durante todos estos años nos permite sentarnos franca y abiertamente a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el 10%? ¿Cómo vamos? Y ahí hay un gran termómetro de lo que ha sido la relación que hemos construido con estas marcas. Lo otro es que la situación de este hemisferio, en términos de lo que al día de hoy ha anunciado, estamos en la misma cancha, porque para nosotros el 10% aplicado, digamos, en términos generales a todo el hemisferio, hace que la cancha no se mueva, vuelvo y lo digo, dentro del hemisferio, y hay una condición favorable frente a Asia. Entonces, número 2, ¿uno qué podría decir? Bueno, lo que hay que hacer es ver cómo vía competitividad y estas relaciones colaborativas gestionamos el 10%, pero le sacamos ventaja a esa gran brecha que se está presentando con Asia. Entonces, lo último es, nosotros vemos que ese consumidor, esa persona a la cual realmente nosotros estamos atendiendo, lo que nos dice es que, digamos, su conciencia, y sobre todo los jóvenes de hoy, no se deja tarifar. O sea, en otras palabras, hay que buscar caminos, hay que gestionar, pero ellos están decididos a que si lo que desean es un producto, qué sé yo, sostenible, de valor, de desempeño, pues eso realmente por algún modo fluye, y en eso es en lo que nosotros estamos trabajando. Muchas gracias. El sector financiero tiene una relación con aranceles y con tarifas en bienes que puede ser diferente. Ángela, ¿cómo lo ven desde JP Morgan, y qué impacto a ustedes, a sus clientes, a la actividad que desarrollas en Colombia puedes tú visualizar? Pues mira, yo creo que al final el sistema financiero es tan relevante y tan central para el desarrollo del país que todo lo que le pase a los empresarios al final se resume en los resultados del sistema financiero. Pero yo creo que si nos alejamos un poco de la coyuntura, que es bastante volátil y que es bastante, agotador desde el punto de vista de la cantidad de información y el tipo de información que viene, pero si uno se aleja un poco, uno dice, nosotros tenemos una oportunidad absolutamente espectacular con lo que nos está pasando. No va a ser fácil navegarla, pero en la medida en que el target principal, creo yo, para el tema de las tarifas es claramente Asia, tú lo estabas diciendo. América Latina está en una posición muchísimo menos en desventaja de lo que está el comercio con Asia. Entonces, yo creo que Colombia tiene la oportunidad de aprovechar algo que pasó en otros países y que de pronto ahorita está, digamos, después de COVID, cuando nosotros vemos lo que pasó en México, pues claramente parte del mal genio, podemos decirlo, que tiene Estados Unidos es que claramente las empresas chinas empezaron a hacer tercerización y se fueron por México para llegar a Estados Unidos. Entonces, creo que Colombia tiene una oportunidad de realmente generar una diferenciación. María Claudia obviamente ha sido una superabanderada de decir, nosotros podemos ser el nearshoring de otros países en América Latina. Centroamérica ha sido una región que se ha beneficiado absolutamente de todas de esos cambios en las cadenas de suministro
Entonces yo creo que Colombia tiene una oportunidad gigante de poder aprovechar el hecho de que primero nosotros podemos estar más unidos nacionalmente para tener una discusión clara sobre cómo convertirnos más en una potencia exportadora o, como diría Javier, convertirnos en un país exportador, porque no necesariamente lo somos. Segundo, creo que tenemos la oportunidad que no se tenía hace años de decir es que a los americanos también les interesa tener relaciones con los empresarios colombianos. ¿Por qué? Porque ellos saben que el nivel de dependencia que están teniendo de sus proveedores en Asia tienen que cambiar. No es que van a llegar a poner las manufacturas en Estados Unidos en este momento, porque es que acordémonos que uno de los temas principales que tiene Estados Unidos es la mano de obra. Tiene una mano de obra o muy básica que presta los servicios más básicos o tiene una mano de obra que es supremamente sofisticada. Tenemos un gap que es todo el tema de manufactura que no se va a poder necesariamente desarrollar en el corto plazo en Estados Unidos. Entonces yo creo que en la medida en que nosotros podamos llamar la atención de los empresarios en Estados Unidos y convertirnos en esos aliados, pues creo que hay unos ejercicios muy potentes de poder aprovechar esta coyuntura. Y yo creo que también el hecho de que nosotros podamos alejarnos de los beneficios que en este momento, digamos que en algún momento tuvo México, como los costos laborales que en Colombia son muchísimo más bajos de lo que son en muchas partes de América Latina. Yo diría que probablemente son los costos laborales más bajos que tenemos en este momento en América Latina. Segundo, el hecho de que nos ha costado como país y en general como región, generar unos valores agregados en temas de tecnología. Tenemos que poder innovar, tenemos que poder, o sea, esto es un despertar a las oportunidades y creo que acá hay muchos empresarios que pueden leer esto, de nuevo, alejándonos un poco de la volatilidad, como una oportunidad de realmente tener una capacidad de penetrar mucho más el mercado americano. Gracias, Ángela. Decía que Carlos Manuel se adelantó un poquito a esta pregunta, pero quisiera darte la oportunidad para que pudiéramos elaborar de pronto algunas otras estrategias o abordajes frente al tema de aranceles en línea de tu primera respuesta. Sí, Francisco. Bueno, si los aranceles mantienen en estos niveles, para las flores también es una oportunidad, porque a Europa le pusieron un arancel más alto, a Ecuador, que el competidor directo nuestro, también le pusieron el mismo arancel, pero Ecuador también tiene un arancel creo que el 6.5, 6.8 más el 10, entonces quedan 16.8. Y el 70% de todas las flores que venden en Estados Unidos son colombianas, entonces nosotros dominamos el mercado americano. El susto de esto es que entremos en una recesión, porque ¿quién va a comprar flores después de una recesión? Ahí sí es el problema. Si esto se mantiene así con un 10%, a la flores no va a tener ningún problema, creería yo, eso no va a tener ningún problema, vamos a seguir vendiendo bien, vamos a vender más. Entonces lo importante es que se trate de mantener arancel así o que bajemos un poco el arancel. Y el tema que nosotros en la industria de las flores en Estados Unidos generamos 150.000 empleos directos, entonces tampoco pueden poner en riesgo esos empleos allá. Gracias. Y cerramos esta segunda ronda. Felipe, contigo desde Davoom, con impactos arancelarios, estrategias de blindaje. Bueno, yo creo que Luis Fernando, Ángela y Carlos han dicho todo. Yo creo que lo último que me queda por decir, por complementarles en todo esto, es que indiscutiblemente es una oportunidad. Aquí las personas que hacemos parte de cadenas de suministro complejas, sabemos lo difícil que es entrar a ellas. Y la incertidumbre que ha generado hacia Colombia también es una incertidumbre que se está generando en los Estados Unidos, y que esas empresas que están allá produciendo galletas o crispetas también están mirando a otros lados por esas cadenas de suministro y evaluando nuevas cadenas de suministro. Y yo creo que ahí está la oportunidad de nosotros también. Y es que nosotros entremos con propuestas, con productos nuevos, con innovación, para que nos consideren aquellas empresas que han tenido por muchos años o países que por muchos años han mantenido ese status quo, para poder nosotros entrar con unas propuestas de nearshoring o de mejores productos o de menos aranceles, porque pues, por lo menos en el caso de la palma nosotros somos el cuarto productor del mundo. Antes de nosotros Indonesia, Malasia y Tailandia. Es decir, nosotros realmente somos el 4%, 5% de la producción, y esto que está ocurriendo mueve la fidelidad de esas cadenas de suministro. Y yo creo que la oportunidad es muy importante para nosotros. El playing field está para todos, así que realmente lo podemos manejar. Pero la inestabilidad no es nada más del lado de nosotros, sino del lado de los Estados Unidos, y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar estas oportunidades. Gracias, Felipe. Si hay un
digamos, si hay una organización que ha sido abanderada de destacar y de sobre todo, hacer conciencia dentro del público colombiano sobre los beneficios de mantener relaciones, los beneficios tangibles de las relaciones de Colombia, Estados Unidos, tanto para las empresas de Estados Unidos como para las empresas colombianas, para los gobiernos, para la sociedad, ha sido AmCham. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarles desde sus respectivos puntos de vista de distintos sectores, cuáles son esos beneficios, esas ventajas tangibles que requiere apostarle a una relación fluida, sincera y productiva entre Estados Unidos y Colombia desde el punto de vista de las empresas. No solo desde las empresas de ustedes, sino también desde aquellos socios o proveedores o clientes norteamericanos que también se benefician con ustedes y con los productos que ustedes ofrecen en el mercado. Ángela, comencemos contigo. Yo te diría que sí, la verdad, felicitaciones porque AmCham hace un trabajo espectacular, no solamente en poner visible la importancia de la relación, sino en realmente hacer unos estudios que nos permitan a todos los sectores y a los empresarios identificar cuáles son las oportunidades reales, ¿no? Hacer una lectura de mercado, porque yo creo que cuando las empresas tienen la posibilidad de apoyarse en redes donde están aprendiendo, no solamente, digamos, en el caso de AmCham, no solamente de la experiencia en Colombia, sino lo que pasa con las empresas en Argentina, lo que pasa con las empresas en México, poder capturar esa experiencia internacional de otros países donde han podido, digamos, también acceder a otros mercados, creo que es una oportunidad muy valiosa. Yo creo que también en el caso de Colombia, nosotros vemos que hay oportunidades en poder generar unas conexiones muy importantes entre sectores privados. Por ejemplo, en el caso de Colombia, uno ve clara la fuerza que tienen las organizaciones gremiales. Eso no me parece tan claro en Estados Unidos, y me puedo estar equivocando, María Claudia, pero creo que en la medida en que uno pueda apoyarse en organizaciones como AmCham, puede acceder más fácilmente a esos sectores que son muchísimo más difíciles de identificar en Estados Unidos, y creo que ahí hay un trabajo muy claro donde es sector privado con sector privado. Es muchísimo más fácil, muchísimo más transaccional, muchísimo más claro en tratar de generar unas oportunidades de negocio mutuos, y yo creo que acá la construcción de esa información es muy clara. Y yo diría que la otra oportunidad que me parece que María Claudia también ha visibilizado, por lo menos en las conversaciones que yo le he escuchado, es la oportunidad del comercio interlatinoamericano, ¿no? Yo creo que cuando nosotros vemos, nuestra intención siempre es exportarle al resto del mundo, pero como vecinos nos miramos muy poco. Tenemos un mercado espectacular en Brasil, tenemos un mercado en Argentina, todos nos sentimos más competencia que complementarios. Entonces creo que la oportunidad de también vernos a nosotros como región y poder generar esas oportunidades de negocio a nivel regional, creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar y que AmCham está visibilizando mucho más claro. Gracias, Ángela. Carlos Manuel, pues con un 70% del mercado, pues obviamente los beneficios están ahí, pero ¿qué otros aspectos puedes tú destacar? ¿Por qué apostarle a una relación fluida Estados Unidos-Colombia para beneficios de ambos países y ambos empresariados? Bueno, la floricultura colombiana nació pues para atender el mercado americano. Ahora pues atendemos 100 países, pero solo el 20% atiende el resto de países. Desde Azocoflores trabajamos muy de la mano con AmCham, con María Claudia, porque definitivamente si no llegamos en bloque y no trabajamos juntos, esto pues no podemos hacer nada. Desde el APDE hasta el TLC hemos trabajado siempre juntos y hemos logrado sacar estos tratados, estos acuerdos como país, pero estando el gremio, estando los gremios y estando la AmCham. Entonces yo creo que aquí lo más importante es seguir trabajando juntos, así nos traten de dividir, pero lo más importante es trabajar juntos para poder seguir protegiendo este mercado americano, que es el mercado natural, que ya lo han dicho muchas veces de Colombia. Nosotros también somos aguacateros y también allá le apostamos, entonces tenemos que seguir trabajando en ese mercado y como le he dicho varias veces, juntos. La clave aquí es trabajar juntos. Gracias. Felipe, lo decías en tu primera intervención también, Davown ha tenido una apuesta fuerte con Estados Unidos. ¿Qué más podrías profundizar en ese sentido? Bueno, miren, yo pienso que hay un elemento adicional a toda esta relación que tiene Colombia y en particular Davown con respecto a los Estados Unidos, y es que
hace 10 años, aquella conversación de innovación de los alimentos, en particular, que es donde nosotros estamos bastante bien posicionados, y del personal care, era Europa. Nosotros siempre estábamos pendientes qué estaba pasando en Alemania, qué estaba pasando en UK, qué estaba pasando en Holanda. Y ese centro de importancia, de dónde se están dando, dónde están, quién es el que está inventando la proteína, quién es el que está comiendo ahora grillos en vez de comida, de carne vacuna. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de conversaciones está pasando a los Estados Unidos en este momento, y eso nos habilita a nosotros para poder estar en punta de lanza respecto al resto del mundo. O sea, entonces, claro, tenemos un país que por supuesto tiene una capacidad económica importantísima, una capacidad de consumo bastante importante, pero también tiene una capacidad de ponernos a innovar y hacer mejoramiento conjunto para devolvernos a los otros mercados y presentarnos también con mejores propuestas. Yo creo que eso ha sido algo muy importante para nosotros. Hoy California es el centro de la discusión, tal vez Nueva York, en Brooklyn, qué está pasando, qué está comiendo la gente. Lo decía Fernando aquí, que ese joven que está ahora tomando las decisiones respecto a qué se consume. En el caso de nosotros, está todo centrado en los Estados Unidos, y eso para nosotros es una conversación fluida y permanente que necesitamos tener, y entes como AmCham, que están permanentemente moviendo esa conversación entre los Estados Unidos y Colombia, nos permite a nosotros tener, además de nuestras oficinas comerciales y nuestros clientes, otros oídos, otras antenas en el mercado para poder tener claridad de para dónde nos vamos a mover con todos los mercados. Yo creo que ahí radica la importancia de esas redes que decíamos acá hace poco, y cómo la relación de los Estados Unidos fortalece, además de eso, lo que la empresa hace de forma diaria. Muchas gracias. Y cerramos, Luis Fernando, la misma pregunta. Muchas gracias. Pues haciendo hilo con lo que menciona Felipe, dos temas. El primero, las palabras que yo siento que están bajando del mercadeo a la realidad, y en eso nosotros estamos muy enfocados. Lo renovable, lo reciclable, lo biodegradable, lo orgánico. O sea, realmente eso es un tesoro, y nosotros por ahí estamos viendo unas autopistas de innovación muy, muy interesantes, y las estamos desarrollando pues con los Estados Unidos. Y la segunda, esa tarea pendiente, pero que probablemente es una de las más grandes que tiene Colombia en potenciar su capacidad alimentaria. El algodón es una fibra que hace muy bien eco, porque para uno lograr una agricultura regenerativa, uno necesita preservar la vida del suelo, y para preservar la vida del suelo uno no siempre puede sembrar lo mismo, porque estaría sustrayendo del suelo los mismos nutrientes, haciendo, digamos, un deterioro de la capa, y en ese sentido lo que es la soya, el sorgo, el maíz y el algodón como cultivo de rotación es una estrategia que los Estados Unidos lo ejecuta supremamente bien, y a través de esa gran relación que tenemos con nuestro socio de Estados Unidos, estamos trayendo esas prácticas acá a Colombia. Muchas gracias. Se nos está desafortunadamente agotando el tiempo, se pasan rápido estos espacios cuando tenemos panelistas interesantes y cuando tenemos experiencias interesantes. Yo quisiera aprovechar esta última ronda para invitarlos a que compartan con este auditorio un poco de visión de futuro. Es decir, en tiempos de incertidumbre tratamos de estar preocupados por lo que viene hacia adelante, lo que nos preocupa de mañana, la noticia de pasado mañana, etcétera. Pero quisiera que termináramos como en esa punta, como en esa dirección. En términos de la competitividad de los mercados en los que cada uno de ustedes se desarrolla, sus empresas se desarrollan, en términos de la integración productiva, en términos de la diversificación de nuevos productos, de competitividad de mercados. Hablemos un poquito de cómo ven ustedes el futuro, sí, en medio de estos tiempos de cambio e incertidumbre, pero hablemos un poquito de cómo vemos el futuro, hacia dónde se van perfilando esos aspectos, a qué hay que prestarle atención. Carlos Manuel. Bueno, varios temas. En el tema del agro, pues hay un tema muy importante, que es el tema de los pesticidas, de los químicos. Hay que trabajarle muy duro en el tema de las moléculas. Nosotros que vendemos al mercado alemán, cada vez nos exigen menos moléculas, entonces ese es un reto para nosotros en un país trópico, tener mucho menos moléculas
en nuestros productos, así sean las flores, así no sean comestibles. Entonces yo creo que es reto de la agricultura colombiana trabajarle mucho el tema de las moléculas. Y ahorita alguien puso el tema de los puertos. Yo creo que el tema más importante para la competitividad es la logística. Y nosotros tenemos que volvernos mucho más fuertes en logística. Ahí va a entrar Puerto Antioquia, yo soy de la Junta, entra supuestamente en noviembre de 2025. Vamos a ver si entra, y que entre Puerto Antioquia, que hagan el de Barranquilla, y que nos volvamos mucho más competitivos en el tema logístico, porque sobre todo en el agro y en casi todo pesa mucho el flete, y el tema ahora de la naviera ha estado complejo al principio de año. Entonces tenemos que resolver un poco todo el tema de transporte para poder llegar adelante. Y en las flores, en cosas distintas, pues nosotros, Colombia tiene mucha diversidad de flores, entonces podemos cambiar fácilmente, introducir nuevas flores, podemos estar con la moda, con el mercado, entonces ahí no tenemos ningún problema. Nosotros estamos innovando constantemente en variedades de flores, en colores, en formas, entonces vamos con la moda que cuando sale en París, ¿cuál va a ser el color de moda este año? Nosotros ponemos las flores de color de moda este año en el mercado mundial, entonces es lo más importante, estar con la movida del mundo. Gracias. Felipe, ¿hacia dónde va el futuro en integración, en cadenas productivas, en competitividad de los mercados de Dajabón, Sí. en inversiones? Yo creo que hay dos cosas importantes. Uno es la generación de confianza. Yo creo que hay algo en la transferencia de tecnología también que viene muy fuerte. Diversificación de los orígenes, en el caso de los productos de palma. Yo creo que es eso. Ahí yo creo que hay mucho para hacer. Creo que la confianza para la inversión americana en los Estados Unidos, en Colombia, hay muchas oportunidades acá ahora con todo el tema energético. Creo que la demanda energética nos requiere pensar en formas diferentes de poder suministrarnos energía. Entonces hay mucho de solar, wind power. Yo creo que es una oportunidad para los dos países. O sea, yo creo que Estados Unidos tiene bastante tecnología, suficiente tecnología para poder abastecer lo que necesita Colombia, y nosotros todavía tenemos mucho por aprender de ellos y mucho por proveerles a ellos para poder seguir creciendo dentro de Colombia y generar valor agregado y puestos de trabajo, que bien lo enfatizaba el embajador de los Estados Unidos en Colombia, aquí en Colombia también. Entonces yo creo que esa es como la visión de nosotros como compañía, va a estar como enfocado en esos dos sectores. Muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, nosotros creemos que es muy importante que en el desarrollo de estas tarifas en los Estados Unidos, algo que probablemente ellos no han visto, pero lo van a ver, es que cuando los niveles arancelarios están muy altos, se requieren unos niveles de seguridad fronteriza y aduanera muy fuertes, porque si no empezamos a tener problemas de contrabando. Yo creo que eso es algo que nosotros vamos a esperar a ver qué sucede, porque de hecho en nuestra cadena, que es la cadena de confección moda, ya a través de CAFTA, a través de California, hay algunas dificultades para que el mismo gobierno de los Estados Unidos gestione el control de las normas de origen. Entonces yo creo que en eso tenemos los ojos muy puestos para nosotros, que lo hemos vivido, porque siento que nosotros en Colombia lo hemos vivido, pues podamos estar ahí pendientes de cómo capitalizar eso. Gracias, Ángela. Para mí, el principal foco de optimismo, Francisco, es la resiliencia del sector privado colombiano. Creo que hemos tenido una capacidad de sobrevivencia impresionante por décadas y particularmente en los últimos años. Yo creo que estamos empezando a ver la luz al final del túnel, sobre todo en lo que tiene que ver con inversión. Creo que soy positiva en que las condiciones macroeconómicas van a ir mejorando. Probablemente tenemos unos puntos negros relevantes, particularmente el tema fiscal. Creo que el manejo requiere una disciplina nunca antes vista, porque si eso no sale nos puede dañar el caminado al resto del país.
Entonces creo que todo lo que tiene que ver con seguridad física, seguridad jurídica, probablemente una reducción en la tasa impositiva para las empresas y atraer esa nueva inversión creo que es muy relevante. Yo creo que el sector privado está preparado para esa competencia porque además quiere apalancarse en que también vaya a tener oportunidades de ir a competir en otros mercados. Entonces yo la verdad creo que en el mediano plazo creo que es una oportunidad y confío plenamente en que los empresarios colombianos van a seguir aprovechando las oportunidades y van a seguir siendo resilientes y creo que vamos a tener muy buen crecimiento a partir del 2026. Muchas gracias, Ángela. Para hacer un panel que tenía en su título la palabra incertidumbre, encontramos muchos mensajes, muchas señales y caminos en estos 4 distintos sectores para poder enfrentar estos tiempos de cambio sin desconocer los retos, sin desconocer los desafíos, pero entendiendo que hay unos caminos que podemos abordar y que podemos trabajar desde el sector privado colombiano para fortalecer a Estados Unidos como socio clave para Colombia y también otros mercados y otros esfuerzos y otros escenarios de competitividad y de diversificación que fueron mencionados aquí. Muchas gracias Felipe Guerrero, a Luis Fernando Montoya, a Ángela Hurtado y a Carlos Manuel Uribe por acompañarnos en este panel de los 70 años de AmCham. Soy Francisco Miranda, director de portafolio y les agradezco mucho la atención. Buena tarde a todos. Francisco, muchísimas gracias a nuestros panelistas que han estado en la tarde de hoy en este panel de empresarios en la asamblea número 70 de la Cámara Colomboamericana AmCham Colombia. Les queremos agradecer. Le pido a la producción que me ayude a verificar si ya está conectado nuestro invitado. Muy bien.